Buenas tardes, profesores, compañeros y público presente. Se sabe que las estimulaciones juegan un rol muy importante dentro de la infancia. Hay diversas formas de estimular a los niños. Una de ellas, en la cual nos basaremos nosotros y que actualmente se ha dejado un poco de lado, es la estimulación del niño a través de la música. Los integrantes son Javiera Mardones, César Ojeda, Camila Salazar, Sofía Superrewi y quien les habla, Alen Aguas. La profesora patrocinante es la señorita Carola Pérez Rebolledo. La música ha estado acompañando al ser humano desde tiempos remotos. Se ha utilizado como medio de comunicación, de expresión, de entretención y diversión. A medida que el conocimiento psicológico se ha ido desarrollando, se ha evidenciado que la música ayuda a mejorar diferentes aspectos cognitivos que ayudan con el aprendizaje. Una de las ramas de la psicología es la psicología musical, que surge a comienzos del siglo XX. Esta psicología surge con un objetivo de incluir la música en el plantel de la educación. Hay diversas psicologías musicales. Por ejemplo, unas se basan en diferentes teorías cognitivas y del desarrollo, como hay otras que se basan en planteamientos más globalizados, tales como sociales, gustos musicales, sentimientos musicales. Actualmente las personas no le dan mucho interés a las habilidades que son desarrolladas por la música. Por esta razón es relevante explicarla, a decir las ventajas que tiene esta en el desarrollo integral del niño y que son evidenciadas en la luz. Bueno, la pregunta de investigación. Como grupo se han planteado 4 preguntas, en la cual una es general y 3 son específicas. La general es cómo se manifiesta el aprendizaje del niño que es estimulado con la música desde el nacimiento a la edad de los 6 años. Y las específicas son qué áreas cerebrales se evidencian más con la presencia de la música. ¿Por qué es distinto un niño al que se le inculca la música desde pequeño a otro al que no ha sido adentrado en esta área? Y por último, hay ejemplos de niños que demuestran de manera concreta lo que la música puede llegar a ser. La historia relata que la música ha estado presente desde tiempos remotos, cuando el ser humano todavía era un ser primitivo. Esta ha sido fundamental para el desarrollo íntegro de todas las personas. En promedio, la gente que se ve aislada de esta arte no desarrolla de la misma manera las capacidades respecto a las personas que sí han tenido los medios o las oportunidades para poder ser más influenciadas por esta área. Es por esta razón que debo investigar de gran importancia no tan solo para las personas, sino también para los niños. ¿Para qué? Para que así estos puedan desarrollar habilidades, talentos y capacidades que no solamente se podrán ver en el ámbito musical, sino en su desarrollo intelectual, integral y como personas. La hipótesis en la cual el grupo se enfocó para poder corroborar es la siguiente. Un niño o niña que se le ha adentrado o inculcado a temprana edad la música desarrolla de manera más profunda habilidades respecto a que no se le ha adentrado en el mundo musical. Bueno, como grupo se plantearon objetivos generales y objetivos específicos. El general es analizar y comprobar por qué los niños músicos tienen un desarrollo del intelecto diferente a niños que no tuvieron una formación artística. Dentro de los específicos tenemos analizar qué áreas se ven representadas por la música y determinar cómo afecta en la vida de estos niños, sea en el ámbito personal, social o en otros ámbitos que se irán viendo en el desarrollo de la tesis. Problemas y limitaciones. En el momento de ejecutar el proyecto, es decir, cuando queramos estar con los niños, puede haber escasez de disponibilidad por parte de los establecimientos, puede que los padres no estén de acuerdo con la realización de este proyecto o puede que los niños no presten el mayor interés. Psicología y cerebro. Para comenzar esta investigación, iniciamos definiendo el concepto de psicología. ¿Qué es psicología? Bueno, psicología es la ciencia que
que estudia los procesos mentales, percepciones, sensaciones y el comportamiento del ser humano con respecto al medio ambiente físico o social que éste lo rodea. Pero, ¿qué tiene que ver el cerebro con la psicología? Bueno, el cerebro es un órgano que, gracias a su sistema integrado y a su evolución biológica desarrollada durante billones de años, permite recibir. Este recibe las percepciones, las sensaciones y las ondas sonoras que son producidas por la música. ¿Qué hace el cerebro? Bueno, el cerebro analiza e interpreta estas ondas que son recibidas. Pero este necesita de partes que puedan evidenciar esa interpretación que es producida por base de la música. Para esto se explicarán los dos hemisferios del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo hay predominancia de análisis, lógica, todo lo que tiene que ver con la elaboración de secuencias, las composiciones, preponderancia rítmica, todo lo que tiene que ver con los ritmos de la música. En cambio, en el hemisferio derecho hay predominancia de síntesis, es decir, una vista más globalizada de todo, discriminación del timbre, la habilidad de poder diferenciar las intensidades de la música y principalmente lo que tiene que ver con la imaginación. En todo lo que es conducta musical, es decir, lo que abarca las secuencias, la imaginación, las composiciones, en esto se ve incorporado todo el cerebro, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Se sabe que la vida se divide en diferentes etapas. Una de ellas es la primera infancia. Esta etapa abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente la edad de 8 años. Es en esta etapa donde se produce un gran crecimiento físico, emocional e intelectual. Hay una serie de acontecimientos que ayudan a que el niño se desarrolle de manera más íntegra. Estos acontecimientos son las estimulaciones. Los primeros 2 años de vida son fundamentales, ya que es en este periodo en el cual se produce un fortalecimiento de las conexiones, es decir, con quienes más rodean al pequeño, al menor, como es el ejemplo de la relación padre-hijo. La música ayuda a fortalecer esta conexión. La voz del padre y del madre son uno de los sonidos preferidos del menor. Es por esto que es importante que le canten, ya que así ayudarán a la conexión padres-hijos, estimularán el oído musical y además a través de la voz se pueden transmitir diferentes sensaciones y emociones que causarán sorpresa, seguridad, misterio en el niño, lo que estimulará la interpretación musical desde pequeño. La edad de 2 a 6 años es donde las capacidades de percepción y la capacidad de sentir alcanzan su máximo potencial. Esto debe ser ocupado por los educadores, ya que al aprender las cosas mediante la música, el subconsciente actúa y las almacena de mejor forma. Podemos ver este ejemplo cuando los educadores le enseñan las cosas a través de canciones, cuando le enseñan los nombres de los dedos, cómo contar hasta 10 en inglés, entre otros ejemplos. Entonces, podemos decir que la música en la primera infancia ayuda a la conexión padre-hijo, ayuda al oído musical, a la interpretación musical y además se puede usar como herramienta de aprendizaje. Bueno, la música ayuda a desarrollar la motricidad fina y gruesa. Nos referimos a motricidad fina cuando hablamos de movimientos específicos, o bien como dice su nombre, movimientos finos del área motriz que son propios del ser humano. Un ejemplo de esto es cuando un niño toca un instrumento y empieza a mover sus manos. La motricidad gruesa se refiere al movimiento de todo el cuerpo. Un ejemplo de esto sería cuando un niño le piden que baile al ritmo de la música y el niño se va a empezar a mover por todas partes, ¿sí? No un ritmo claro. Y luego de un tiempo que pasan como practicando, va a llegar un día en que va a empezar a moverse más armoniosamente. Bien, como se ha visto, así como la música es importante en la actividad cerebral, a través de los procesos mentales y también en la actividad motriz, que tiene que ver con los movimientos, también lo es en el desarrollo socioafectivo del niño, es decir, en cómo éste se va incorporando en la sociedad que lo rodea. Si se estimula desde pequeño, el niño va a desarrollar
una serie de habilidades que son de suma importancia, entre las cuales podemos encontrar reforzar el trabajo cooperativo a través de la integración en grupo, ya sea en la tarde escolar o con sus amigos que pueden ser incluso hasta del barrio. También aprende a discriminar distintos tipos de errores, despierta su observación, aceptación, produce placer y satisfacción, tiene una mayor creatividad emocional, fortaleciendo su autoestima. En todo esto la música le permite crear un nuevo medio de comunicación, dándole respeto a la propia música y así también a la vida. Como lo hemos ido viendo a través de toda esta presentación, la música abarca diferentes áreas de la vida, tales como la motriz, la intelectual e incluso la sentimental. Como es el ejemplo de Brandon. Brandon es el hijo de la famosa autora Charlene Harry-Mayer, quien en su libro Cómo estimular con la música la inteligencia de los niños nos relata su testimonio musical. Brandon, desde pequeño, tenía problemas con la tranquilidad, ya que cuando era bebé no podía dormir sin la ayuda de la música y tenía que ser un tipo de música específico, música de coro, porque si cambiaba la música o la música paraba, se ponía a llorar. Bueno, cuando Brandon creció un poco, le diagnosticaron problemas de tipo visuales, auditivos, sensoriales y motrices. Por lo tanto, su madre lo sometió a programas que ayudaban a mejorar estas áreas de su vida. El tiempo pasó y su madre notó diferentes diferencias entre los compañeros de Brandon que estaban en este programa de mejora y él. Los compañeros seguían luchando con los mismos problemas que antes. En cambio, su hijo había evolucionado notoriamente. La única diferencia entre su hijo y sus compañeros era la música, ya que como lo habíamos nombrado anteriormente, Brandon desde pequeño, incluso desde bebé, estaba ambientado a escuchar y cuando había crecido un poco también inventaban canciones en su familia para aprender cosas y para memorizar cosas. Esto ayudó a la corteza auditiva, a la memoria y a diferentes áreas que hemos nombrado a través de la presentación a Brandon. Y así fue como la música ayudó a Brandon en su vida. El método que utilizamos para esta presentación tiene un enfoque de investigación de tipo cualitativa, lo que quiere decir que nos enfocamos en buscar características de ciertas cosas para luego clasificarlas. El diseño de investigación es de tipo no experimental. Los participantes son los alumnos del primero medio B del Liceo Bicentenario pertenecientes a este grupo de investigación con ayuda de su profesora guía Carola Pérez, la profesora de artes musicales del liceo. Los instrumentos son equipos tecnológicos, tales como netbooks proporcionados por el liceo, notebooks y tablets personales, los cuales nos ayudaron a buscar información de páginas web confiables, de libros online y definiciones confiables. El procedimiento que se siguió fue, primero, acordar el enfoque del tema, luego, la formulación de las preguntas de investigación, después, la formulación de la hipótesis. Después se procedió a buscar información para luego recopilar la bibliografía y por último revisar la introducción y el desarrollo. Bueno. Como hemos visto a través de todo este trabajo, desde tiempos antiguos la música se ha utilizado para el entretenimiento, la comunicación y la expresión, como lo dice en el primer párrafo. Y para esto nos basamos en diferentes libros de autores, como la frase que está escrita ahí, que dice: "The first messages and stimuli that the kid take as the impact that music performs in the initial stages of his development." Esto lo dijo Josefa Lacárcel, lo cual traducido significa: los primeros mensajes y estímulos que el niño recibe de parte de la música son la base para desarrollar su vida futura. Y por último, nosotros nos quisimos enfocar en esta presentación en cómo la música puede ayudar integralmente al niño, lo cual lo fuimos viendo a través de las partes que afecta cerebralmente la música, las cosas motrices que afecta y todos sabemos que sentimentalmente igual la música tiene un lugar en nuestro corazón. Gracias por su atención.
la pregunta?